para que vean cómo es que se tienen que ir escribiendo el código a la hora de estar resolviendo esto. El problema dice, considere una turbina adiabática. Considere una turbina adiabática a la que entra vapor de agua a 10 megapascales y 500 grados Celsius. Vapor de agua a 10 megapascales y 500 grados Celsius. Entonces, Profe, pregunta a un compañero que si podemos grabar la práctica. ¿Mande? Que si podemos grabar la clase esta para cuando estemos resolviendo el ejercicio del ES, usarlo como apoyo. Dice. Pero si yo la grabo, ustedes pueden tener acceso. Porque como va a quedar en mi ventana. O alguno de nosotros lo graba y lo puede subir al Classroom. ¿Quién es la jefa de grupo? O jefe de grupo. ¿Son? ¿Nadie? Ay, profe. ¿Mande? No hay jefe de grupo. No hay. Bueno, yo lo voy a grabar y Es que creo que se guarda, se manda al correo automáticamente. aleatorio, se manda un correo aleatorio, creo. Ok, entonces yo voy a grabar y si no lo pueden ver visualizar, luego me avisan para a ver dónde quedó y compartirlo, ¿no? Creo que cuando le pone de parar de grabar, creo que le dice a quién le toca, a quién se le va a mandar. Nunca me ha tocado eso cuando han grabado las sesiones más que el anfitrión. Bueno, así nos pasa en otra materia que siempre es al azar. Ok, bueno, le intentamos. ¿Hay algún problema? Es que depende mucho de quién esté de moderador de la sesión. Moderador. Ajá. No se lo manda primero, es aleatorio. Ok, voy a grabar. ¿Hay algún problema de los 20? Yo no tengo ningún problema de los 27 participantes. No. Ninguno. Bueno. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, voy a poner los datos a la entrada de la turbina y yo voy a utilizar los guión bajos para que me salga con su índice. Llamo 1 a la entrada, 2 la salida en cuestiones de flujo másico, ¿no? Profe, ¿Mande? ¿podría repetir el enunciado del problema, por favor? Considere una turbina adiabática a la que entra vapor de agua a 10 megapascales y 500 grados Celsius. Conforme vaya leyendo, pues voy a ir escribiendo los datos, ¿no? Utilizo la función de convertir las propiedades en que la tengo a la que lo quiero, ¿no? Porque recuerden que nosotros lo manejamos en kilopascales, ¿no? En opciones, en unit system, viene sistema internacional y veo que la presión está en kilopascal. Ahí está. Luego también me dan la temperatura 1, es igual a 500, ahí no me preocupo. Utilizo los como letreros, ¿no? Y dice, y sale a 10 kilopascal con un 90% de calidad. Y sale a 10 kilopascal con un 90% de calidad. Entonces, eso va a ser la presión 2, es igual a 10, las comillas para los letreros. Y la calidad en el punto 2 es de igual de 0.9, ¿vale? Dice, desprecie los cambios de energía cinética y potencial. Determine el flujo másico necesario para producir 5 megawatts de potencia de salida. Entonces ya me están dando la potencia. Si yo quiero que salgan la potencia, recuerden que es el W puntito. Entonces pongo W-DOT, que es punto. Otro guión bajo y le voy a poner que es
P de la turbina, ¿no? Esa es la potencia de salida. Recuerden que es un dispositivo productor de trabajo. En este caso, voy a poner 5. Cuando yo hago los balances, recuerden que los hacemos en kilowatts, ¿no? Eso está en megawatts, entonces lo convertimos megawatts a kilowatts. Entonces, para ver si no hay ningún error, aunque sean puros datos, pues me voy a ir a la calculadora y voy a ver que me sale la presión, la primera ya está convertida, 10, 500, los 5000 kilowatts y la calidad, ¿sale? Ahora voy a hacer el balance de energía. El balance de energía. Recuerden que es tasas de energía de entrada y de salida. Por default no hacemos los balances de masa porque son dispositivos. En el caso de la turbina es M1, flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Simplemente le pongo M, flujo, ¿no? Voy a ver qué dice el problema que es una turbina adiabática. Como es una turbina adiabática y no hay transferencia de calor hacia o desde la turbina. Y vamos a ver cuáles son las... Pongo el flujo másico, puntito, ¿no? Por su H1, por H1, H1- va a ser igual. ¿Hay otra entrada? No. Va a ser igual al flujo másico por H2 más la potencia de la turbina, ¿no? Que recuerden que la nombré arriba así. Yo no necesito hacer ningún despeje, el programa va a empezar a buscar. Yo tengo esta ecuación, me va a decir, ¿dónde está el flujo másico? Pues no lo tienes. ¿Dónde está el H1? Tampoco lo tienes. ¿Dónde está el H2? No lo tienes. Y esto sí lo tienes. Entonces, si yo lo quiero resolver, te va a decir que no, porque hay 6 ecuaciones y 8 variables. Entonces, necesitamos, recuerden que lo que nos interesa en este problema es el flujo másico. Por lo tanto, lo que hago es que las H1 las voy a empezar a buscar a través de las instrucciones. Entonces es entalpía. Recuerden que utilizamos la de vapor IAPWS. Si no me acuerdo dónde estaban, opciones, en información de función, propiedades de fluido, propiedades termofísicas, dependiendo la versión que tengan. Aquí está vapor IAPWS y aquí obtengo la propiedad que yo quiero, ¿no? Busco entalpía, que está acá, no entalpía de fusión, entalpía, y automáticamente aquí se me abren dos ventanitas que yo puedo jugar con ellas dependiendo de las propiedades que tengan, ¿no? Y al final le dan pegar. En este caso, ¿qué datos tenemos a la entrada? Tenemos que la presión es igual a presión-1, coma, y temperatura es igual a 3-1. Y para calcular el H2, utilizo lo mismo. Aquí la ventaja de esto que yo no necesito utilizar la fórmula de HF más la calidad por el HFG. Simplemente escribo lo que yo tengo. Presión es igual a presión-2, X igual a X-2. ¿Me falta algo? Entonces, por ejemplo, checo aquí, me dice, hay 8 ecuaciones y 9 variables. Dice que no hay sintaxis de error. Entonces, vamos a correr, a ver si nos deja correrlo. ¿Qué nos dice? Que hay, que no. Entonces, vamos a ver qué pasa. H2, El ya H2 vi. tiene un guión bajo más. En donde dice unos Ajá, sí, es cierto. Aquí está, ¿no? Ahí podían verla donde les dije que sí, ahí te da como una guía, ¿no? Y ahora igual, entonces ya no hay problemas, entonces simplemente corremos y el programa solito te va a hacer el despeje del flujo másico. Simplemente yo planteo el balance de energía en kilowatts, ¿no? Aquí le voy a poner para que quede como guía y ya lo corro. Y el flujo másico va a ser de 4.852. Recuerden que es kilogramos por segundo. Y ahí estaría resuelto ese ejercicio. ¿Alguna duda?
¿Puede repetir del enunciado de donde decía determine? Determine el flujo másico necesario para producir 5 megawatts de potencia de salida. Gracias. ¿Sale? Nada. Vimos un ejercicio de un intercambiador de calor que nos pedía la transferencia y temperatura de salida del agua, ¿o no? Que era aceite caliente que entraba a 150 y 40. Sí. Ah, ok, ese lo voy a hacer. Ya que ustedes lo tienen ahí, lo voy a hacer acá. ¿Ya puedo borrar todo esto? ¿Quedó alguna duda? ¿No? ¿Puedo borrar esto? No, profe. ¿Yo lo puedo borrar? Sí. Sí, profe. Yo no puedo guardar porque tengo la versión académica. Entonces, voy a borrar y voy a hacer el intercambiador. Decía, un intercambiador de calor de tubos concéntricos con pared delgada de contraflujo se usa para enfriar aire. Entonces voy a empezar a escribir los CPs que me dan ahí. CP del aceite va a ser igual a... era 2.20, ¿no? 2.20 y aquí entre comillas pongo las unidades. Kilojoules sobre kilogramo. No me sale el grado Celsius aquí. Okay. Kilojoule gramo Celsius, ¿no? El grado. Nada más. Ahí está. CP aceite, ¿no? Cada vez que quieran poner su índice, recuerden que es el guión bajo, ¿no? Y luego dice la temperatura del aceite. Al aceite, ¿cómo le llamaremos? Al aceite le voy a llamar 1, 2. Y al agua le voy a llamar, en cuestiones de letras, le voy a llamar A y B. ¿Sale? 1, 2 es el aceite y el agua es A y B, las salidas. Por lo tanto, la temperatura de entrada del aceite es de 150 y su temperatura de salida es de 40. Luego, ¿qué más dicen? Se trata del flujo másico, ¿no? Flujo másico, recuerden, m-puntito-aceite. Es igual a 2 kilogramos por segundo. 2, comillas, kilogramos por segundo. Luego era con el agua, el CP del agua. Es la de 4.18. Profe, ¿ese dato dónde lo obtuvo? Ahí dice el problema. Oh, ok. Estoy haciendo el del intercambiador de calor. A Ya, ver, ya. dejen ver si cambiando el letrero este es el de grado. Ah, sí, ya. Cambié el letrero. Ahí está. Ese grado. Listo. ¿Qué más nos dan? La temperatura de entrada del... Voy a regresar al inglés. Temperatura de entrada del agua es de 22. Le pongo el grado. Y nos dan también su flujo, ¿no? El flujo másico del agua es igual a 1.5 kilogramos por segundo. Entonces, todos son estos datos que nos da el problema. Ahí estarían. Nada más vamos a ver qué son datos. Puro dato, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dicen? Determine la tasa de transferencia de calor.
Entonces, no es nada más, recuerden que a veces no es tanto los códigos, sino es la lógica con la que lo tienes que realizar, ¿no? Determine la tasa de transferencia de calor. Recuerden que aquí lo que hacemos es calcular que Profe, una pregunta. ¿Cómo puso la ruedita de grado centígrado? pues que va a depender de su calculadora. Hay una tecla a la izquierda del 1 con ese. Ah, ok, gracias. Entonces, aquí voy a poner balance de energía por donde circula el aceite, ¿no? Ya es lo que hicimos. ¿Vale? Y aquí voy a hacer, recuerden que es por donde entra el aceite, ¿no? Sería flujo másico del aceite, así como lo nombré, por su entalpía 1, ¿sí? Y vamos a ver que el aceite está perdiendo calor, ¿no? Entonces sería flujo másico del aceite por H2 más el flujo de calor, que es el que andan pidiendo, ¿no? Porque el aceite está perdiendo calor, es de salida, ¿no? Entonces vamos a ver si me deja hacer lo siguiente. Voy a poner H1 menos H2 o H2 menos H1, como quieran. H2 menos H1 es igual, recuerden que hacíamos el cambio, ¿no? Utilizamos el CP del aceite por, sería en este caso como tengo H2 y H1, temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces vamos a ver si te lo resuelve. Dice que hay 9 ecuaciones, 10 variables. A ver si no lo deja. No, tengo que buscar la otra. Como tengo el flujo másico del agua, entonces ahorita voy a hacer algo. Voy a poner comillas para que no lo tome en cuenta. Y ahora sí, te sigue pareciendo. A ver, ¿lo deja hacer? No. Y lo que vamos a terminarlo. No se me fue ninguna letra ahí de más. No. ¿No? Entonces, el otro que hacíamos, pues hacemos un balance, hicimos un balance global, ¿no? O un balance para sacar la temperatura de salida del agua. Ahora lo voy a hacer por donde circula el agua. Creo que para sacar la temperatura, cuando lo hicimos, el balance se hizo en todo el intercambiador de calor. No recuerdo. Entonces, por ejemplo, allí al agua sería flujo másico del agua por su entrada, que sería, que le nombremos que era la HA, ¿no? Más, porque el flujo el calor que está perdiendo el aceite lo está ganando el agua. Entonces ese le pongo así como un puntito, va a ser igual al flujo másico del agua por HB. ¿Sí? Donde HB menos HA va a ser igual al CP del agua por TB menos TA. Vamos a ver. Hay un error en si está así. Ah, no sé.
Le puse comillas a esto. Vamos a ver. Hay 11 ecuaciones, 9 variables. Vamos a ver qué dice. H1, HH, TV, TV. Lo que nos están marcando mal son los de H2 menos H1 y la de HB menos HA porque ni H2, ni H1, ni HB menos HA están declarados. Ajá. No te hace el cambio. Se hace el cambio. H1, H2, HQ. A ver, voy a hacerlo de una manera distinta. A ver si así lo hace. Voy a poner que es CP, el aceite, por. Aquí voy a poner T2. Voy a poner H1 como CP del aceite. T1. Voy a cambiar esto aquí así. HA es igual al CP del agua. Por TA y H bajo por CP del agua. Lo estoy separando para ver si así lo reconoce por temperatura del agua. Dice que no hay error. Vamos a ver. ¿Cuánto le salía la temperatura en B? Bueno, el flujo de calor dice que es 484 kilojoules. ¿Cuánto daba? 484. Aquí está. ¿Y cuánto era la temperatura de salida del agua? 99.2. Sí lo dio. Sí. Sí, aquí no te hace, no te está haciendo no te deja poner H2 menos H1. Entonces, para solucionar esto, pues es como separarlo, ¿no? El H2, recuerden que sería el CP por la temperatura 2 y el H1 el CP por la temperatura 1. Lo mismo hacen para el agua. Entonces el programa empieza a buscar. Aquí en esta ecuación me falta el H1. Aquí va a encontrar el H2 y el Q, ¿no? Pero como tienes que el H2 es CP del aceite por su respectiva temperatura y como las temperaturas lo tiene, te va a despejar y te va a dar el Q. El flujo de calor, ¿no? Y luego empieza a ver, aquí también lo necesitas y de aquí vas a obtener HA, lo puedes obtener, pero no el HB. Entonces el programa te resuelve el HB y luego despeja. HB es igual al CP del agua por la temperatura y hace el despeje. ¿Cuánto le da, profe, la temperatura de B? 99.19 grados Celsius. 99. ¿Sí o no? No, sí, pero yo tengo algo mal entonces. Entonces, si no nos hubieran dado bueno, recuerden que pues en este caso no tengo una tabla del aceite para sacar las entalpías, ¿no? Entonces, si tuviéramos un intercambiador de colar que fuera agua caliente y agua fría, pues simplemente sacamos las H con las instrucciones. ¿Ya? ¿Qué otro? Pues ya con estos dos es suficiente.
En los sistemas cerrados es lo mismo, porque lo único que cambia es esto, la forma en que tú realizas tu balance. Entonces, en un sistema cerrado tú tienes que identificar, por ejemplo, por decirlo, entra calor y se produce trabajo de frontera móvil. Entonces, simplemente pongo Q menos W-B va a ser igual a delta U, ¿no? Ese va a ser mi balance, ¿no? Y por ahí voy a poner que delta U va a ser igual a la masa por, aquí voy a poner que es la U2 menos la U1, ¿sí? Y recuerden que estas, pues, las obtengo a partir de instrucciones. Si la W no la puedo tener a partir, la puedo tener, depende del tipo de proceso, van a escribir la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si es un proceso a presión constante, recuerden que es presión, que no le pongo ni 1 ni 2 y pongo volumen 2 menos volumen 1. De esta forma, o utilizo los volúmenes específicos y lo único que tendría que hacer es modificar la masa por la presión por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Dice aquí está. Menos volumen específico 1, ¿no? Va a depender del contexto, pero siempre empiecen realizando el balance de energía dependiendo de lo que usted tenga, ¿no? Por ejemplo, hicimos el del, ¿cuál fue el del voltaje, no? Era el que daba 224, ¿no? ¿Siguen ahí? Sí, profe, ya le pusieron que sí en el chat. No, es que no estoy viendo el chat. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer aquí. Recuerden que, por ejemplo, en ese balance era el trabajo eléctrico más el trabajo de paletas, de rueda o de flecha, menos el trabajo de frontera, era igual a ¿quién? Al delta U. Y ahí van poniendo ahí, el trabajo eléctrico era igual a ¿quién? Al voltaje por la corriente por el delta T. Delta de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y empezaban a escribir el trabajo de flecha, era el valor que les daban. ¿Cómo calculaban el trabajo de expansión? Por ahí les puse la fórmula porque era presión constante, es la que les escribía. Y el delta U, que era igual a ¿quién? A la masa por el U2 por el U1. Y ya empezaban a llamarlas con las instrucciones todas las propiedades, que el volumen específico 1, la energía interna 1, lo mismo para el punto 2. Ustedes no tienen que hacer ningún despeje, el programa lo hace por sí solo, nada más que tienen que tener cuidado a la hora de que escriban las ecuaciones. Voy a dejar de grabar. José Luis Salazar Serrano, ¿Qué ando? con él se guardó. Todos con José Luis. ¿Alguna otra duda? Allí en la LS tienen un sistema, tienen un ducto y tienen un sistema cerrado y un sistema abierto. Yo quiero hacer el examen mañana. ¿Mande? Ah, sí, esa le iba a preguntar, la fecha del examen. Mi idea es el día de mañana, porque el martes me va a ser imposible conectarme porque tengo un compromiso y no voy a estar aquí en Tijuana, entonces va a ser complicado. Pero mañana es martes. Sí, por Dijo eso que les digo. martes sería. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, tentativamente el examen es mañana.
¿Nos avisaría, nos dejaría algo en el Classroom? No, fecha es mañana. Ah, ok, ok. Fecha es Gracias. mañana. Sí. No lo puedo hacer el miércoles porque no voy a estar, tengo que salir, entonces. El miércoles sí es imposible que yo esté conectado a esa hora. Por eso lo vamos a hacer mañana. Bueno, si tienen alguna duda, Nos deja solitos haciendo el examen, profe. mande Valeria. Nos deja solitos haciendo el examen. Luego me llegan las capturas de pantalla que se están compartiendo en el grupo de WhatsApp o del Messenger de Face. Yo tuve una duda, pero con los que dejó del cuestionario. ¿Qué decía? Era el uno, creo que era sobre trabajo de frontera móvil. A ver, déjeme, me conecto al formulario para leerlo, ¿no? Ajá. ¿Cómo empezaba? ¿No se acuerda? Sí, decía vapor de vapor saturado está puesto en pistón cilindro y etcétera. Ese, ajá, el Perdón la primerito. redacción, pero así decía el vapor de vapor saturado, ¿no? Como que está medio raro eso. Dice. Ok. ¿Qué pasó ahí? Que no tengo ni masa ni volumen y no supe cómo proceder. Te pide el calor, ¿no? Ajá, pero pues bueno, me dijeron que el calor total transferido era lo mismo que el trabajo de frontera móvil, entonces, bueno, saqué la fórmula de la integral y todo eso, pero como me pedía volúmenes, no, ya no supe qué hacer. Ya. A ver. Entonces, por ejemplo, ahí. Recuerde que siempre cuando usted va a hacer cuando usted va a hacer los balances perdón, cuando usted va a obtener el calor, creo que les había comentado que ese valor siempre, por lo regular, sale de los balances de energía. ¿Sí? Sale de los balances de energía. Lo que sí podemos calcular es el trabajo. Entonces, en este problema, así como dice, vamos a leerlo de nuevo. Está puesto en un cilindro. Mientras se agrega calor al vapor, dice, el pistón se mantiene estacionario. ¿Qué significa que se mantenga estacionario, Bene? No sé, que es constante o algo así. Que el émbolo no se va a mover, ¿no? Ok. ¿Sí? Y si no se mueve, ¿qué pasa? Profe, ¿qué ¿No hay nuestra escenario trabajo? era? No hay trabajo, ¿no? Profe, ¿qué nuestra escenario Ande. era que las propiedades del fluido no cambian con el tiempo? No, pero ahí se está refiriendo, es flujo estacionario. Flujo estacionario es cuando tú dices que la energía no te va a cambiar con respecto al tiempo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Aquí te está diciendo el pistón, lo que se mueve en el cilindro. Recuerda que es cilindro émbolo, lo que se mueve. Entonces aquí se mantiene estacionario, la presión y la temperatura se convierten en 1.2 megapascales y 700 grados Celsius. Dice respectivamente, se agrega calor adicional al vapor hasta que la temperatura sube a 1200 y el pistón se mueve a mantener una presión constante. ¿Cuál sería el calor transferido? ¿Qué tendría que hacer ahí?
¿Bien ahí? ¿Se le ocurre algo? No. Ok. Mira, a ver, va de nuevo. Vamos a ver. Ok. Dice que el vapor es saturado, está en un cilindro émbolo, ¿sale? O cilindro pistón. Se va a estar agregando calor al vapor. El pistón se mantiene estacionario. Se mantiene estacionario. Significa que el volumen no te va a cambiar. ¿Sale? El volumen no te va a cambiar. Quiere decir que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. ¿Sale? ¿Vamos bien ahí o no? Sí, sí. El volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, durante ese proceso no hay trabajo, porque el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, luego te dice que se agrega calor adicional hasta que la temperatura sube a 1200 grados Celsius y el pistón se mueve para mantener una presión constante. Ah, ahí ya se empezó a mover. ¿Sale? Dice para mantener la presión constante. ¿Cuál es la presión constante? Vete al último punto. Te dice a 1 megapascal y 700 grados Celsius. Y luego empieza a moverse. Entonces, esa presión de 1200 kilopascal es la misma que la presión 3. ¿Sale? Entonces, son pasos. Del 1 al 2, el émbolo no se mueve, el pistón no se mueve. ¿Sale? Entonces, no hay trabajo. Del 2 al 3, el émbolo ya se empieza a mover. Por lo tanto, el volumen 3, va a haber un volumen 3 que es diferente al 2. Y ese proceso del 2 al 3 es a presión constante. Entonces, ¿cómo calculas el trabajo ahí? La presión 2, que es igual a la presión 3, que es la de 1200 kilopascales, por el volumen 3 menos el volumen 2, ¿verdad? Pero, ¿y los volúmenes son de alguna tabla entonces? No, ahora, si el volumen 2 es igual al volumen 1 y el problema te están dando las condiciones del inicio, no te están dando las condiciones del inicio, ¿no? Pero te están dando las condiciones que te dice que es de 1.2 megapascales y 700 grados, puedes calcular. Identificas la fase con 1.2 megapascales y 700 grados Celsius, identifica la fase, ya que identifique la fase, lees el volumen 2 de la tabla, así como usted dijo. Y en el punto 3 vas a tener 1200 kilopascales y la temperatura de 1200, identificas la fase y lees el volumen 3. ¿Cuál había mencionado que era la fórmula? Espérame, busco el pizarrón para que sea más sencillo. Ok, déjenme busco dónde anda. Voy a hacer esto de una vez, esto de aquí. Okay. Espérame que se cargue la aplicación, ¿sale? Ok. Vamos a ver dónde está aquí. Ok. Ahí está. Del 1 al 2 no hay trabajo, porque el émbolo no se mueve. Ahí te dicen que no se mueve. Esto es 0, del 1 al 2. Del 2 al 3 es a presión constante. Entonces recuerda que aquí vamos a calcular esa presión constante. Sería la presión 2 o la presión 3
por el volumen específico 3 menos el volumen específico 2. Esta presión es la de 1200 kilopascal. En el punto 2 a ti te dan la presión y la temperatura. En el punto 3 también vas a tener que es presión 2 y temperatura 2. Y aquí vas a tener presión 3 y temperatura 3. Con estos dos identificas la fase para saber de qué tabla va a salir tanto el B2 como el B3. Y eso sería el trabajo del ¿cómo se llama? Del 2 al 3. ¿Sí viene ahí? Ajá, entonces ocupaba identificar la fase. Bueno, tenía una pregunta porque al principio dice vapor de vapor saturado, entonces no sé si eso era como un despiste o si servía de algo. No, pues ahí lo único que te estaba diciendo es la reacción de ese problema está media rara, ¿no? Pero es el vapor de vapor saturado. Simplemente es vapor saturado, ¿no? Te está diciendo que el vapor ahí, en ese cilindro al inicio, su fase es vapor saturado. Porque recuerda que cuando yo digo vapor puede ser vapor húmedo, que recuerda que el vapor húmedo es mezcla saturada líquido-vapor, ¿no? Puede ser vapor saturado, puede ser vapor sobrecalentado. Para allá va esa forma de redacción. Ok, muchas gracias. Pero ahí no termina el problema, ¿o sí? Bueno, pues dijo que con eso calculaba el trabajo, ¿no? Ajá. No, ¿Pero no cuál era, era la pregunta? bueno, el calor transferido. Ok. Entonces, del 1 al 2, usted hace un balance de energía, ¿no? Del 1 al 2 sería el calor 1 al 2, pues el calor del 1 al 2, del 1 al 2 o 1 o 2 como quiera, simplemente va a ser igual al delta 1, que en este caso sería la masa perdón, lo voy a dejar por unidad de masa, ¿no? Porque todo que era en kilojoules por kilogramo, ¿va? No había necesidad de la masa, entonces aquí sería el calor del 1 al 2, simplemente porque es calor de entrada, ¿no? Porque te dice se transfiere calor, ¿no? Y aquí sería, ¿quién? U2 menos U1, ¿no? Y el del 2 al 3, ahí es diferente porque es calor 2 a 3, ese es de entrada. ¿Este qué es? ¿Es un trabajo de expansión o un trabajo de compresión? Supongo que sería de expansión. Es un trabajo de expansión. Así es, un trabajo de expansión, entonces sería negativo, ¿no? Entonces aquí tendrías que sería W, B, que por eso tú lo necesitas, que es del 2 al 3, porque en el primero no hay. ¿Y va a ser igual a quién? Final es U3 menos U2. ¿Ya? Entonces tenías que calcular este y este. Ya de ahí entonces se despeja. Lo tienes cada uno. Sí, o sea, al obtener cada uno y ya es despejar. Entonces, si hubiera sido de lo contrario de expansión, ¿cuál había dicho? Compresión. Ah, si Sería hubiera sido, trabajo de entrada. entonces sería suma. Así Ok. es. Tendrías que poner Q más W. Y si fuera de expansión, ¿también cambiaría el orden de las U o eso se queda así? No, eso siempre va a ser así. Final menos inicial siempre. Es un delta. Delta U. Final menos inicial. Si es de 2 a 3 es U3 menos U2. No. Eso no te va a cambiar. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, y aquí, por ejemplo, si tú sumas esto, que es lo que tú quieres, aquí, por ejemplo, cuando tú sumes, porque tienes que sumar esto, si te das cuenta,
ni siquiera necesitas la U2 porque al sumar, aquí está sumando y aquí está restando, entonces básicamente el calor que tú vas a tener es cuando yo sume esto, sería el trabajo que calculaste del 2 al 3, ¿no? Más U3 menos U1. ¿Sale? Porque es cuando tú sumas, así como sumamos cuando hacíamos el método de igual para encontrar una variable, ¿no? Sumamos, entonces tú sumas esto, porque esto es lo que andas buscando, porque son los dos, simplemente lo voy a llamar Q, entonces esta U2 que está sumando y esta que está restando, pues se simplifica, ¿no? Y este pasa hacia el lado derecho positivo, ¿no? Entonces calculas esto aquí, buscas el U3 y el U1 y ese sería tu resultado, sin necesidad de buscar el U2. ¿Sí? Sí. Bueno, si no hay dudas, ya son 6:51. Nos vemos mañana para el examen.